Vamos a resolver el siguiente ejercicio que nos dice lo siguiente. Dice que vamos a tener la integral de Euler elevado a 2x partido en Euler elevado a 2x más 1 elevado a 3 medios con respecto al diferencial de dx. Si nosotros observamos este ejercicio, lo principal es identificar por qué método lo vamos a resolver, ¿cierto? En este caso, si nosotros observamos lo que a nosotros nos incomoda, ¿cierto? Para poder integrar de forma correcta este ejercicio, podría ser la parte correspondiente al denominador, lo que está dentro del paréntesis, ¿cierto? Solo siempre tenemos que ver por conveniencia qué es como, digamos, lo que nos incomoda o lo que nos impide a nosotros poder integrar de forma bien este ejercicio. Entonces vamos a definir nuestra U para la integral, es decir, vamos a hacer una integral por sustitución. Entonces, vamos a decir en este caso, sea u, ¿cierto? Equivalente a Euler elevado a 2x más 1, ¿cierto? Por lo tanto, cuando yo defino esto, cuando defino la sustitución, tengo que también definir cuál va a ser, en este caso, la derivada de esa sustitución. En este caso, lo que yo voy a llamar el du. Por lo tanto, si yo quiero en este caso derivar esto, yo sé que la derivada de Euler elevado a x va a seguir siendo Euler elevado a x. Pero en este caso yo no tengo la derivada de Euler elevado a x, sino que tengo la derivada de Euler elevado a 2x. Entonces dice la definición, existe algo que se llama la regla de la cadena. La regla de la cadena lo que dice es que yo puedo derivar esto como si fuese Euler elevado a x. Es decir, si fuese Euler elevado a x, es decir, se mantiene igual. Entonces, ¿qué es lo que nos hace el llamado a la regla de la cadena? En este caso nos dice, ya, te doy permiso para que lo derives como si fuese Euler elevado a x, es decir, que esto fuese Euler elevado a 2x. Pero, ¿cuál es la condición? Que vas a tener que multiplicarlo por la derivada interna de eso que no te lo permitía, que era lo que acá no es el 2x, que eso se le llama la derivada interna. De ahí viene la definición de regla de la cadena, es decir, lo que está encadenado a la función original. Entonces tenemos que en este caso derivar 2x. ¿Cuánto va a ser 2x? La derivada de eso sería 2 por 1, que va a ser 2, y bueno, más 1 su derivada es igual a 0, ¿ya? De eso se consiste la regla de la cadena, es decir, te permite derivar como si fuese una función, como en este caso como Euler elevado a x, ya, derívalo como si fuese Euler elevado a x, es decir, Euler elevado a x, pero derívame lo que en este caso genera, lo que no te permitía anteriormente poder hacerlo de esta forma, que era lo que no nos permitía aplicar esto, el 2x, entonces tengo que derivar por eso, que en este caso sería la derivada de 2 por x, es decir, 2 por 1, 2. Luego, ¿qué vamos a hacer nosotros en este caso? Bueno, y esto cuando nosotros derivamos queda con respecto al diferencial de x. No olvidar eso. Entonces ahora vamos a empezar a armar la integral. Es decir, acá yo voy a tener lo siguiente. Voy a tener Euler elevado a 2x, ¿cierto? Que en este caso yo aún no lo he reemplazado. Pero yo puedo observar acá, o sea, bueno, vamos por parte mejor. Voy a poner la parte que yo sustituí, mejor, partamos por eso. Yo sé que Euler elevado a x más 1, es decir, lo que está acá en el denominador, yo lo reemplacé por la letra u, ¿cierto? El que eso escribí. Entonces esto va a ser equivalente a decir u elevado a 3 medios, ¿cierto? Pero en la parte de arriba todavía me falta por sustituir todo esto, es decir, Euler elevado a x de x. Que si yo observo acá, en la parte del du, porque recordar que cuando nosotros aplicamos sustitución, si yo estoy trabajando con el diferencial de x, tengo que pasar todo esto, ya no tiene que ser en función de x, sino tiene que pasar ahora con la letra u porque eso estoy sustituyendo. Entonces acá ya sustituí la parte de abajo, me quedó de esta forma, pero me falta sustituir la parte de arriba y el diferencial. Entonces, si yo observo como los elementos que tengo de la sustitución, que son estos, ¿cierto? Yo ya utilicé este, pero acá también tengo el du, que dice que du va a ser igual a Euler elevado por 2 de x. Que en este caso, si yo observo, acá yo tengo que es Euler elevado a 2x de x, entonces ese 2 me está sobrando, ¿cierto? Para poder decir que es igual a du. Pero no es problema de nosotros, porque ¿qué podríamos hacer en este caso? Súper simple. Para que me quede idéntico a esto, yo lo que voy a hacer, este 2 que está acá, lo voy a pasar dividiendo al otro lado y me va a quedar como du partido en 2 es igual a, en este caso, Euler elevado a 2x con respecto al diferencial de x. Y ahora sí, esta parte de acá es igual a esto, ¿cierto? Entonces ahora yo voy a poder decir que la parte del numerador es du partido en 2, ¿cierto? Luego, ¿qué voy a hacer yo acá para poder aplicar la integración? Yo lo que hago, por conveniencia, voy a agregarle un 1 y voy a poder hacer la regla de los extremos para que me quede una expresión mucho más bonita. Es decir, que acá nos va a quedar en la parte, si aplico regla de los extremos, el extremo de afuera me va a quedar du y el extremo de adentro va a ser equivalente en este caso, es decir, 2 por u elevado a 3 medios. Recuerda que de eso se trata la ley de los extremos, la ley de la oreja, que si tengo dos fracciones dividiéndose en una fracción,
los extremos de afuera se multiplican, es decir, uno por du de u, y queda en el numerador, y lo que está adentro se multiplica entre ellos, es decir, 2 por u elevado a 3 medios, y lo escribo acá en el denominador. Es decir, acá me va a quedar 2, que lo con negro, 2 por u elevado a 3 medios. ¿Sí? Por lo tanto, y ahora me voy a empezar a centrar en cómo integro esto, ¿cierto? Por lo tanto, voy a ir bajando acá para no quedarnos sin espacio hacia el lado. Entonces, en este caso, lo que yo voy a hacer, si observamos acá, ¿qué podría hacer yo? Yo acá tengo de u, ¿cierto? Y tengo ese 2 que está multiplicando al u, por lo tanto, ese 2 yo lo puedo sacar adelante. Como está en el denominador, no sale como un 2 sino que sale como un medio. Si estuviese en el numerador el 2 yo podría sacarlo como 2 pero en este caso, como está en el denominador, va a salir adelante como un medio. Y vamos a tener acá la integral en este caso. Bueno, y esto queda como a conveniencia de cada uno. Yo lo voy a dejar así, como uno partido en u elevado a 3 medios con respecto a du. También lo pueden dejar como du partido en u 3 medios, como estaba acá, pero yo creo que más bonito y más claro se ve de esta forma, ¿ya? Por lo tanto, ahora que lo tengo de esta forma, está casi listo para ponerse a integrar. Sin embargo, acá hay que trabajar un poco la expresión porque yo tengo que saber que esta expresión que está aquí, yo no tengo alguna integración de las que conozco, los métodos de integración directo, para poder resolverlo, ¿cierto? Sin embargo, si yo indago un poquito, también sé que esta expresión que está en el denominador es equivalente a decir u elevado a menos 3 medios con respecto al diferencial de u. ¿Por qué? Porque la definición dice que si yo quiero subir una expresión, llámese de subir a que quede de esta forma, es decir, porque antes estaba en el denominador y que quede ahora como una expresión solita, dice la definición que lo puedes hacer, pero siempre que el exponente, en este caso, tiene que quedarte con signo negativo. Y ahora, si yo lo tengo de esta forma, es mucho más fácil integrar, porque de hecho, ¿qué voy a hacer yo acá? Voy a mantener mi un medio, ¿cierto? Y voy a tener acá la integral, bueno, ya no integro, porque ahora ya puedo empezar a obtener el valor que va a ser u elevado a menos 3 medios más uno. Recordar que esta, cuando yo tengo una expresión con un exponente, la integral más básica corresponde, en este caso, a sumarle uno al exponente, que es lo que estamos haciendo acá. Menos 3 medios más uno, ¿cierto? Y bueno, ya empezamos a agregar acá la constante de integración, ¿cierto? Entonces, ¿a cuánto va a ser equivalente menos 3 medios más uno, ¿cierto? Si nosotros hacemos esa expresión, o sea, acá vamos a tener, va a ser equivalente a decir un medio menos 3 medios más uno, realizamos esa, va a ser equivalente a menos un medio, y por lo tanto menos 3 medios más uno va a ser equivalente a menos un medio, y acá va a quedar más c. Si alguien no sabe por qué me da, lo voy a hacer igual, porque uno nunca sabe. Acá, por ejemplo, menos 3 medios más uno, por si alguien no sabe. Yo digo mínimo con múltiplo entre el 2 y el uno es el 2. Y digo, ¿cuántas veces me cabe el 2 en el 2? Me cabe una vez. Entonces va a ser uno por menos 3 más. Y ahora digo, uno en el 2 me cabe dos veces. Entonces acá va a ser uno por 2 2 menos 3 más 2 menos un medio. Por si alguien no se acordaba de la suma de la fracción. Entonces, queda tal cual de esta forma. Entonces ahora empecemos. ¿Qué haría yo acá para que quede más bonito? ¿Ya? Porque ya estoy casi integrando, pero la idea de esto que quede expresado de forma bien. Entonces acá el u elevado a menos un medio es lo mismo que yo estoy diciendo uno partido en u elevado a un medio en forma positiva. ¿Se acuerdan que acá aquí originalmente, cuando teníamos la expresión así, la hacíamos de esta forma? Acá en teoría estamos como volviendo un paso hacia atrás, pero ahora con esta expresión que u elevado a un menos un medio, que dice la definición, cuando tú tienes un exponente negativo, ya sea fraccionario o un número cualquiera de los reales, tú lo que tienes que hacer en este caso es poner un uno partido, que se llama el recíproco, de la expresión, pero con un exponente en forma positiva. Todo esto partido en este caso en menos uno partido en 2 y esto más la constante de integración. Entonces, ¿a qué va a ser equivalente esto? Esto va a ser un medio por, y acá yo voy a aplicar regla de los extremos nuevamente. Acá va a quedar 2 por 1, que va a ser 2, partido en este caso, u elevado a un medio por menos uno, ¿cierto? Que va a ser en este caso menos u elevado a un medio, bueno, más el c, que es la constante de integración. ¿Por qué? Porque agregamos el más c porque la integral es indefinida, ¿cierto? Es decir, que no tiene límites
acá. Por eso agregamos el más c. Entonces, seguimos trabajando esta expresión. Esto va a ser equivalente, bueno, la parte de arriba 1 por 2 va a ser 2. Partido acá, 2 por menos u elevado a un medio va a ser menos 2 u elevado a un medio. Y bueno, seguimos agregando el más c. Y de hecho acá si nos damos cuenta, bueno, podríamos, y bueno, antes también podríamos haber hecho, podríamos, lo vamos a simplificar acá. O sea, si nos damos cuenta, menos 2 con 2 se van, entonces nos va a quedar acá, como es menos 2 abajo y 2 positivo arriba, va a ser, nos va a quedar menos 1, ¿cierto? Partido en u elevado a un medio. En u, en u elevado a un medio, más la constante integración. Y yo sé también que el u elevado a un medio, de hecho ese negativo lo vamos a hacer para toda la expresión, no solo el numerador. Yo sé que cuando tengo una expresión elevada a un medio es lo mismo que estar diciendo la raíz cuadrada de u, ¿cierto? Ustedes saben por qué raíz cuadrada, porque se supone que el 2 viene de este 2 que se ubica acá en la raíz cuadrada, que es imaginario, y el uno viene de la expresión a la que está elevado el número que está bajo la raíz. Entonces ahora finalmente estamos casi llegando al resultado, solamente nos falta, en este caso, reemplazar. Es decir, nos va a quedar menos 1 raíz de u. ¿Y cuánto es la u? ¿Cuánto es u en este caso? Euler elevado a x más 1. Es decir, volvemos al inicio de lo que habíamos dicho. Eso era u. Entonces ahora ya reemplazamos más c. Y por lo tanto llegaríamos a nuestro resultado que lo vamos. Bueno, y así sería el ejercicio por integral por sustitución.